Te doy la bienvenida al día 30, el último día del reto RTC de 30 días con el libro Querer no es poder. Estoy entusiasmado porque es el último día y no quiero que acabe este reto o que se note, ¿no? O sea, quiero que se note que no quiero acabar este reto porque lo voy a hacer en 2 días, en 2 partes otra vez, ¿vale? Quizá van a ser partes más pequeñas, podría ventilarme el último día de una sola sentada, pero lo quiero hacer lento, despacio, disfrutando de terminar el reto de 30 días. Hoy leeremos de la página 299 a la 317. Y recuerda que estás terminando tu primer mes de proceso de recuperación efectivo para recuperar tu centro. Mi nombre es Lucas Burgueño y vamos allá. Estamos en el capítulo 10, les recuerdo, el capítulo más importante del libro que tiene que ver con mejorarse. El capítulo que tiene que ver con mejorarse. Más formas de mejorarnos. Aceptar la recuperación. Así como usted tuvo que aceptar el hecho de que tenía una enfermedad adictiva para poder apartarse y mantenerse aparte de su droga, ahora tiene que aceptar la recuperación con el fin de seguir mejorando. Esto no es fácil, no es tan fácil como parece. Se ha dicho que para un adicto lo único peor que no obtener lo que quiere es obtenerlo. Lo único peor que no obtener lo que quiere es obtenerlo. A medida que usted avance en su recuperación y comience a disfrutar sus ventajas, mayor autoestima, mejores relaciones, prosperidad... Paréntesis, justo acabo de tener ahora una sesión con un cliente que veía cómo la recuperación de su salud, de poder recuperar unos bienes, unas fincas, de poder mejorar su relación de pareja, de poder estar a gusto con su pareja, de poder sentirse orgulloso, de sentirse él mismo realmente, todo eso va apareciendo en la recuperación. Es posible que los mensajes, según va apareciendo todo esto, es posible que los mensajes autocríticos grabados en su mente se hagan oír con más fuerza que nunca. Puede tener pensamientos tales como: ¿quién te has creído que eres? Tú no mereces esto. La continuidad de la recuperación requiere que amplíe la visión que tiene de sí mismo hasta incluir la posibilidad de merecer esas ventajas. Hay un tema de merecimiento, hay un tema de yo me merezco cosas buenas en mi vida. Y a veces, como hay creencias de fondo de no merecimiento, saboteamos esas cosas buenas en nuestra vida. ¿Por qué habría de costarle a alguien aceptar cosas buenas en su vida? Hay varios factores importantes. Hoy vamos a ver aquí, vamos a ver 3, nada más y nada menos. Para algunas personas, mejorarse significa tener que experimentar la culpa del sobreviviente. Si usted pertenece a una familia disfuncional, cuando comience a mejorar es posible que se encuentre con que otros miembros de su familia ven con rencor o con envidia su nueva felicidad. O usted puede suponer que lo hacen aunque no sea así. Aferrarse a su malestar puede ser un modo de eludir la culpa que sentiría si siguiera avanzando. También puede ser una manera de permanecer conectado a su familia y no arriesgarse a sufrir su rechazo. Segundo, un tema de identidad. Hemos hablado primero de la culpa del sobreviviente, ahora vamos a hablar de un tema de identidad. Si su rol en la familia, por ejemplo, era el de eterno adolescente irresponsable, tal vez se siga aferrando a ese papel aunque ya le quede pequeño. Y si el rol de otros miembros de su familia era o bien el de hacerle pagar a usted los platos rotos, tratándolo como al que nunca sirvió para nada, o el de acudir en su rescate cada vez que usted tocaba fondo, es posible que se resista a mejorarse demasiado para no dislocar la representación familiar y mantenerse fiel al resto del elenco. 3. Por otra parte, también puede parecer más seguro persistir en el malestar que cosechar los frutos de la recuperación, porque en cuanto usted se permita tener más cosas buenas, autoestima, mejores relaciones, prosperidad económica, trabajo importante, correría el riesgo de perderlas. Y eso es algo que no puede controlar. Es esta falta de control, como hemos visto, lo que más teme la persona adictiva. El solo hecho de advertir qué es lo que le impide aceptar las ventajas de la recuperación es un primer paso para desmantelar estos obstáculos. Paréntesis, lo que llamaremos los temores. Por ejemplo, volviendo a esta persona con la que he estado ahora trabajando, uno de sus temores de dejar de beber era no conseguirlo. Siguiente temor, ¿y qué pasa si no lo consigo? Pierdo a mi pareja. ¿Y qué pasa si pierdo a mi pareja? Pues me quito del medio. O si antes incluso de que me deje mi pareja, me quito yo del medio.
¿Ves? Esos son temores con los que estás luchando, con los que todos los que estamos en recuperación en nuestra vida o hemos estado en proceso, estamos con esta lucha interna entre nuestros temores y nuestras aspiraciones, nuestros motivos. Con el tiempo, a medida que siga avanzando, se encontrará aceptando cada vez más las cosas buenas. Cuando llegue a aceptarse a sí mismo, con todos sus defectos, ya no habrá más razones para privarse de esas cosas. No tendrá más motivos para hacerlo. Soltar las riendas. Siguiente paso para mejorarse. ¿Sabe cuánta energía supone controlar a todo el mundo? Hacer que todos tengan una opinión correcta de usted. Michael, adicto al trabajo y a la comida en recuperación. Uno de los cambios más profundos que exige la recuperación permanente es aprender a renunciar a controlarlo todo. Antes nos referíamos a la necesidad de rendirse a la evidencia de que uno es impotente frente a la adicción. Pero hay muchas esferas de la vida en las que el adicto se aferra a la ilusión de control. Muchas veces cree que debería ser capaz de controlar las conductas de otros, lo que sucede en su trabajo, el hecho de que alguien lo aprecia o no, e incluso la velocidad con que se mueve el tránsito, el tráfico. Pero una vez que el adicto se da cuenta de que no puede controlar ninguna de estas cosas, recobra su propia vida. Al fin y al cabo, si de todos modos no están bajo su control, lo mejor es soltar las riendas y disfrutar del viaje. Tratar de controlar cosas que escapan a nuestro control es causa de mucho sufrimiento. Por un lado, como ilustra el comentario de Mitchell, nos quita energía a la que podríamos darle mejor uso. También hace que nos resulte más difícil recibir apoyo y afecto de otros, porque no podemos estar dispuestos a recibirlo y al mismo tiempo ejercer control. De manera similar, nos impide asumir riesgos y ser espontáneos. Pues para esto hay que soltar las riendas. Y esto sin mencionar las consecuencias perjudiciales que tiene el afán de control sobre otras personas. Hijos, cónyuges, amigos. Pausa. Por eso hablamos de toda la parte que tiene que ver con la codependencia. Fundamental trabajar esta parte. Fundamental trabajarla. Por eso dentro del sistema tenemos aquí la parte de salir de la codependencia, como ya les he enseñado otros días. Bien, y esto, amigos, puesto que cuando tratamos de controlarlas a estas personas, las estamos rechazando tal como realmente son. Algunas personas asocian el hecho de renunciar al control con la derrota y la humillación. Pero renunciar a ejercer control no implica en absoluto ser derrotado. Significa que uno está ganando. Cuando usted deja de malgastar toda su energía en cosas que escapan a su control, gana la oportunidad de vivir su vida. Cuando se da cuenta de que no controla todos los resultados, gana la ocasión de asumir riesgos. Y cuando renuncia a tratar de controlar el futuro, gana la oportunidad de vivir el presente. Pausa. No hay vida sin riesgo y sin incertidumbre. Y por eso, tolerar la incertidumbre, tolerar la frustración, esas habilidades de tolerancia al estrés que desarrollamos dentro de CEMIC, de RTC y de todos los procesos, son fundamentales. Porque la vida es incertidumbre, es riesgo. Muchas veces hemos acabado en adicciones, en depresión, en ansiedad, porque no tenemos las herramientas para afrontar esos riesgos, esa incertidumbre. Pero es que el crecimiento y la recuperación no va de generarnos una burbuja, va exactamente de lo contrario, de ampliar, de expandir nuestro centro, de primero recuperarlo, después conocerlo y después expandirlo en esta labor creativa, vital, la labor de crear, asumiendo riesgos. Porque quien te diga que el tesoro está delante del dragón te está mintiendo. El dragón está aquí, la cueva está aquí y el tesoro está aquí. Primero hay que luchar contra el dragón y no sabemos qué va a pasar. Pero si el tesoro estuviera delante del dragón en vez de detrás, no estarías vivo, estarías muerto. Continuamos. Algunos confunden la renuncia al control con el hecho de ser irresponsable. Piensan que si no tratan de manipular el desenlace de cada situación, si no se preocupan y se obsesionan por conseguirlo, están eludiendo su responsabilidad. Pero renunciar a ejercer control y ser irresponsable son dos cosas distintas. Cuando usted procura controlarlo todo y a todos, no es responsable, aunque así lo parezca. ¿Qué responsabilidad hay en esto? Después de todo, si su motivo de fondo es lograr que la gente haga lo que usted quiere. La verdadera responsabilidad viene de respetarse a sí mismo y a los demás, de hacer las cosas lo mejor que le sea posible y de desligarse de los resultados. Ser responsable es mantenerse en la dimensión apropiada y evitar las fantasías de grandeza con respecto al poder que usted tiene. Pausa. Renunciar a la omnipotencia, renunciar a esa ilusión de controlarlo todo.
Es un gran alivio darse cuenta finalmente de que uno no tiene que tratar de controlarlo todo. Eileen manifiesta que ella acostumbraba a fumar marihuana para ayudarse a soltar las riendas y que ahora, en la recuperación, está aprendiendo a hacerlo por sí misma. Ahora estoy aprendiendo a no tratar de controlarlo y preverlo todo, a no obsesionarme, preocuparme, sobresaltarme y persistir, sino a seguir la corriente. En la medida en que puedo seguir la corriente, siento un enorme alivio. Ahora puedo confiar más en mí misma y que hay una corriente en el universo que avanza en un sentido favorable para mí, si tan solo me dejo llevar por ella. Y esto me da resultado cada vez más fácil. Soltar el control, pausa, soltar el control no tiene más que ver también con ser humildes, saber que somos simplemente seres humanos y que nos pasan cosas y que no controlamos todo lo que sucede, ni podemos. Y que haberlo intentado hacer así en nuestra vida nos ha llevado a muchísimo sufrimiento. Nos ha llevado a muchísimo sufrimiento y a mucha manipulación también de nuestro entorno. Continuamos, siguiente paso para mejorarnos, llorar las pérdidas y desprenderse del pasado. Ya no voy por ahí como un niño herido, como si estuviera marcado. Por fin he podido liberarme del pasado. Ahora puedo ser adulto. Lowell, alcohólico en recuperación. Todos los adictos tienen pérdidas que no han llorado. Cuando usted ya no está anestesiado a través de su conducta adictiva, es posible que le empiecen a aflorar intensos sentimientos de pérdida. Si deja que afloren, si los siente, en lugar de bloquearlos, podrá curarse interiormente. Pues solo experimentando el dolor en toda su profundidad podemos curarnos de él y dejarlo atrás. Al principio de la recuperación, quizás haya sido conveniente que usted no experimentara demasiados sentimientos dolorosos provenientes del pasado, sino que los contuviera para que no lo abrumaran. Pausa, he hablado muchas veces de esto. Al principio de la recuperación no es momento de hacer trabajo emocional profundo. Una vez que ya está establecida una abstinencia de 4, 5, 6 meses, es donde podemos entrar en la fase de conocernos, de autoconocimiento. Por eso nosotros estructuramos. Primero recupera tu centro, conoce tu centro, expande tu centro. Son los 3 programas de 4 meses cada uno para hacer este proceso completo a nivel de habilidades emocional y de consolidación de abstinencia. En ese momento los sentimientos y estados de ánimo negativos eran peligrosos al principio de la recuperación, porque podían desencadenar su avidez de volver a usar la droga. Ahora, tras un periodo de abstención, el siguiente paso de la recuperación es que usted se permita sentir ese dolor y lo asuma de manera que no siga influyendo en su conducta actual. ¿Qué pérdidas exactamente deben ser lloradas? Charles Whitfield, en su libro Healing the Child Within, Sanando el niño interior, plantea que experimentamos una pérdida cada vez que se nos priva o debemos prescindir de algo que hemos tenido, valorado, necesitado, deseado o esperado. Permitirnos sentir el dolor de esa pérdida es lo que se llama llorarla. Cuando lloramos la pérdida, el dolor que nos provoca se disipa a su debido tiempo y podemos continuar viviendo nuestras vidas. Pero cuando el dolor se bloquea, mediante un alterador del estado de ánimo o de algún otro modo, ya no se disipa, sino que se va ulcerando, como una llaga, por debajo de nuestro nivel consciente. Entonces, siempre existe la amenaza de que vuelva a supurar, si no lo mantenemos obturado. Bloquear el dolor requiere mucha energía. Paréntesis, esto es lo que nosotros llamamos la diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es parte de la vida, el sufrimiento es opcional. Por eso, a través del entrenamiento que hacemos en atención plena y en regulación emocional, nos permitimos experimentar el dolor y tenemos confianza para experimentar el dolor, pero no convertirlo en sufrimiento a través de la lucha. Esto les sonará de curso esencial, de sistema cero estrés, de curso avanzado 1, de regulación emocional, técnica de Rain, muchos abordajes que hacemos para consolidar esto. Bloquear el dolor requiere mucha energía. Si es muy intenso, la persona vivirá en un estado de estrés crónico. Estará como ausente, emocionalmente inaccesible, porque toda su energía debe destinarse a mantener obturado su dolor. Este estado de angustia interior e inconsciente provoca una ansiedad generalizada. El individuo debe estar en guardia ante cualquier cosa que pudiera debilitar la obturación, así como adormecimiento emocional, sensación de vacío y síntomas de estrés físico. Resistirse a llorar las pérdidas, por lo tanto, agrava el malestar que nos hace vulnerables a la adicción. Pausa. Por eso es tan importante llorar las pérdidas. Por eso es tan importante
llorar el malestar. Muy importante. A ver, que me he perdido. La mayor amenaza para una persona que guarda mucho dolor no resuelto es sufrir una nueva pérdida. Porque cada vez que es objeto de un rechazo, un abandono u otro tipo de pérdida, esto repercute en su acopio de dolor no resuelto del pasado, amenazando con traerlo a la superficie. Por consiguiente, la persona evita situaciones que podrían terminar por ocasionarle una pérdida, en especial las relaciones íntimas, con el fin de no correr riesgos. Por eso es que el adicto activo es emocionalmente inaccesible. No se puede arriesgar a entregarse a alguien, porque si perdiera en el terreno del amor, eso le resultaría insoportable, si se tiene en cuenta el peso adicional de sus pérdidas pasadas. Cuando omitimos reconocer y asumir una pérdida, guardamos un intenso resentimiento hacia la persona que consideramos culpable de esa pérdida. Entonces, debemos cargar con este resentimiento, que nos resta energía y acapara nuestra atención. Voy a volver a leer el párrafo anterior porque me parece brillante. La mayor amenaza para una persona que guarda mucho dolor no resuelto es sufrir una nueva pérdida. Porque cada vez que es objeto de un rechazo, un abandono u otro tipo de pérdida, esto repercute en su acopio de dolor no resuelto del pasado, amenazando con traerlo de nuevo a la superficie. Por consiguiente, la persona evita situaciones que podrían terminar por ocasionarle una pérdida, en especial las relaciones íntimas, con el fin de no correr riesgos. Por eso es que el adicto activo es emocionalmente inaccesible. No se puede arriesgar a entregarse a alguien, porque si perdiera en el terreno del amor, eso le resultaría insoportable, si se tiene en cuenta el peso adicional de sus pérdidas pasadas. Cuando omitimos reconocer y asumir una pérdida, guardamos un intenso resentimiento hacia la persona que consideramos culpable de esa pérdida. Entonces debemos cargar con este resentimiento, que nos resta energía y acapara nuestra atención. La palabra resentimiento, de hecho, deriva del latín resentire, volver a sentir. De modo que cuando no reconocemos un dolor o una pérdida, estamos condenados a volver a sentirlos una y otra vez. Durante la recuperación es necesario, aunque doloroso, volver hacia atrás y experimentar nuevamente estas pérdidas no lloradas para eliminarlas de nuestro sistema y poder seguir adelante. Pausa. Discrepo con la traducción, no sé si el texto original decía eliminarlas, pero nada se elimina, simplemente se reconcilia o se integra. Y segundo, por eso nosotros dentro de CTC hacemos la parte de revisitar nuestro pasado. Hay herramientas específicas para hacer esto y para poder hacer este trabajo de reelaboración de nuestra historia. Por lo general, este proceso interno comienza tras 1 o 2 años de abstención. No puede empezar antes porque hay muchas otras cosas que hacer primero para lograr una abstinencia sostenida y permanente, que es el objetivo primordial. Bueno, yo aquí discrepo de los tiempos, pero es un abordaje. Lo que tiene que hacer ahora la persona en recuperación es aceptar el hecho de que cualquier cosa que haya querido, deseado o esperado de niño y que no obtuvo entonces, no podrá obtenerla ahora en las mismas condiciones del pasado. Esa época ya se ha ido para siempre. Aferrarse al pasado no sirve de nada, no hay ninguna esperanza en ello, pero sí hay muchas esperanzas para el futuro, si la persona se desprende de ese pasado. Una vez que el adicto abandona la esperanza de conseguir lo que se le negó en el pasado, puede empezar a conseguir lo que está a su alcance en el presente. Las pérdidas sufridas durante la infancia no pueden ser compensadas. Lo que hay que hacer es construir la etapa adulta. Pausa. Construir también a veces por fuera de la familia. A veces en este rol de codependencia y de dependencia emocional de la familia, la persona sigue en roles infantiles, con 30, 40, 50, 60 años. No tiene proyecto propio fuera de su familia inicial de origen, de crear su propia familia, de crear una familia segura, una familia con roles sanos. O un proyecto vital, laboral, de pareja, etc. Por fuera de... ¿Por qué habría alguien de insistir en aferrarse al pasado cuando es evidente que no se lo puede cambiar? Para los adictos hay varias razones posibles y es importante tenerlas presentes para poder desprenderse del pasado. Algunas de esas razones son las siguientes. Es posible que usted esté tan acostumbrado a llevar esa carga consigo que haya llegado a considerarla parte de sí mismo. Deshacerse de ella ahora
le parecería extraño y hasta incorrecto. Segunda posibilidad. Tal vez tenga miedo de desprenderse de la carga de su pasado, por más molesto que sea arrastrarla, porque ella le permite conservar al menos cierta vinculación con su familia. La prueba de su pertenencia es que está soportando la carga familiar. Y tercera, usted puede estar aferrándose a la fantasía infantil de que las personas a las que culpa por sus problemas finalmente se van a dar cuenta de lo que me hicieron y le concederán lo que quiere. Lo irónico de esto es que si los miembros de su familia efectivamente modifican pautas de conducta pasadas, probablemente se deberá a que usted ha cambiado, no ellos. Quizás se esté aferrando al resentimiento para evitar sentir las pérdidas pasadas. En tanto centre su atención y vuelque su energía en echarle la culpa a factores externos, no se verá obligado a soportar los correspondientes sentimientos. Mientras arrastra consigo su resentimiento, usted evita hacerse responsable de sí mismo, ya que una vez que se desprenda de esa carga, no hay nada que lo retenga. Usted tiene que cambiar. Una vez que identifique sus bloqueos y se desprenda de ellos, se sentirá más ligero. Ahora, cuando sufra un rechazo, un abandono u otra pérdida, como nos sucede inevitablemente a todos en el transcurso normal de la vida, podrá abordar ese incidente concreto y actual, y no los otros 1000 problemas adicionales que lo precedieron. Por supuesto, este proceso de eliminación nunca se completa en un 100%, pero usted se irá haciendo más y más capaz de procesar cada emoción en cuanto se le presente. Cuando aparezcan las cosas, pausa, las afrontamos. Cuando lleguemos a ese puente, lo cruzaremos. Y así, solo por hoy, día a día. Debemos hacer una advertencia. De la misma forma que trataría cualquier sentimiento, usted debe primero saber lo que siente, adueñarse de sus sentimientos y experimentarlos plenamente antes de poder dar el paso de desprenderse. Pausa. Por eso hacemos ese entrenamiento nosotros en identificación de emociones, para que la gente gane vocabulario, habilidades de identificación de emociones, sensaciones, pensamientos, sensaciones corporales, etiquetas emocionales. Curso avanzado 1. Adueñarse de sus sentimientos y experimentarlos plenamente antes de poder dar el paso de desprenderse. Es tanto lo que se habla hoy en día del perdón, que cabe la posibilidad de saltar prematuramente a esta etapa. El verdadero perdón y el desprendimiento de las heridas y pérdidas pasadas no podrá ocurrir hasta que usted se haya permitido sentirlas. De otro modo, estará reprimiendo sus sentimientos, como lo hizo antes, y estos seguirán estando latentes y gobernando su conducta. Y no hay atajos en este proceso. Desprenderse del pasado es un proceso gradual, no algo que sucede de una sola vez ni rápidamente. El auténtico desprendimiento no es un arreglo rápido, sino que implica aceptar y asumir los sentimientos. El perdón prematuro puede incluso ser un nuevo modo de tratar de evitar el proceso de llorar las pérdidas. Así que, pausa aquí para decirles que quien les fuerza el perdón, quien les parezca que les está forzando o arrastrando o les suelte la frasecita de mierda de es que tienes que perdonar, esa persona, me da igual la cualificación que tenga, no tiene ni idea de cómo funcionan los procesos básicos de regulación emocional. Así que salga de ahí, salga de ahí. Muy bien, hemos llegado a la primera mitad de este día 30, y continuamos ahora con la segunda mitad, la segunda parte, con el siguiente paso que será reivindicarse a sí mismo. Les veo al otro lado.